pero ahí en su calendario académico, que hoy no lo tengo a la mano, esto va a ser, o sea, nuestro último trabajo de segunda fase. O sea, miren cuándo se los estoy diciendo para que ustedes empiecen ya a construirla poco a poco y que no vayan a tener que hacer esa gran historia sin un día antes, porque es mucho, ¿verdad? A ver, voy con lo de la historia. Entonces, si nos vamos en orden de lo que ya sabemos, ¿verdad, chicos? O sea, está la evaluación. Y de la evaluación, una de las cosas principales con las que evaluamos es este momento en donde hemos estado discutiendo totalmente, ¿verdad? Un montón sobre la primera entrevista, donde yo voy recabando los datos, donde yo voy ordenando esas cosas, preparo mi hoja de evolución para estar listo a esta segunda entrevista que la van a hacer porque necesitan datos que les faltan, ¿sí? Además, comprobar qué síntomas les dijo la persona en esa primera entrevista. O sea, cuando les habla de su motivo de consulta, la persona de cajón les dice, sí, es que me molesta, es que me enoja, es que no me puedo concentrar. O sea, ahí me está diciendo, esos son síntomas, chicos. Que hoy vamos a ver también la hojita del análisis de signos. Ay, Marlene haciéndose grande aquí, ¿ve? Gracias, gracias, Marlene. 21 al 27 de octubre. Listo, listo. O sea que estamos... Todavía tenemos más de un mes y piquillo. Eso quiere decir, gracias, Marlene, haciéndose grande ahí. A ver, veamos, 21, del 21 al 27. Ah, caray. O sea, empieza de miércoles a martes. Mira qué exótico está. Del 21 al 27. Bueno, listo. Pues bueno, digamos, ese 21, que ya sería nuestro segundo parcial, así es, Shari. Miren a Shari preguntando, ¿la hoja de evolución solo la archivamos para luego entregarla? Así es. Ahorita voy a explicar cabal cómo va todo ese proceso. Ahorita yo la guardo, me sirve para esta segunda entrevista, no la entrego, ¿verdad? Esa todavía la tengo aquí porque la vamos a entregar hasta el final. ¿Cuándo? Si tenemos estas fechas, ¿verdad? Que vamos a tener exámenes parciales del 21 al 27 de octubre, la semana del 12 al 14 y más precisamente el 14, que sería el miércoles que nos vamos a ver, 14 de octubre, se entrega la historia clínica. Anoten, ¿sí? 14 de octubre, entregamos historia clínica. Miren el tiempo con el que estoy diciendo para que podamos estar listos a fortalecer, a ir armando esa historia poco a poco, ¿verdad? Con lo que tienen ahorita, si empiezan a armarla, ustedes van a poder tener más fresca la información. Además, si ustedes se preparan para esa segunda sesión, ustedes van a poder preguntar lo que les hace falta, ¿sí? Además, poder entender. Yo también les voy a subir, luego de esta clase, que ya les explique yo cómo es que se hace la historia clínica, ustedes tienen los esquemas. El esquema realmente me sirve para ir haciéndole check, 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 para ver qué me falta y qué tengo que llenar. Pero para que entendamos todos los que les suena historia clínica, ¿eso qué es la historia clínica? Los que ya han hecho práctica y llevan historias clínicas de sus pacientes, yo lo sé, ¿verdad? Entonces, qué fácil entenderlo, pero para los que no, vamos por partes. Hablábamos, se recuerdan, esta flecha quiero que los persiga, la flechita que hemos visto un montón de veces en nuestras presentaciones, evaluación, diagnóstico, tratamiento. O sea, que a ustedes les quede claro que ese es el quehacer clínico, ¿sí? Siempre que estemos trabajando en ciencias de la salud, lo hacen los médicos, lo hacemos nosotros, lo hacen los psiquiatras, ¿sí? Lo hace la gente que trabaja en salud. Entonces, evaluamos para poder diagnosticar, diagnosticamos para poder tratar, ¿sí? Parece simple. Cuando hacemos la evaluación, ahorita voy leyendo. A ver, voy a leer antes dice Aime, si terminamos lo del esquema, ¿qué hacemos? Si terminaste en la primera entrevista, tenés todos los datos, con todos los detalles, hasta el último. Ahorita que veas la historia clínica me vas a decir si lo tenés todo. ¿Sí? Si lo tenés todo, entonces en la segunda me impresiona, Aime, porque ni yo logro tener todo en la primera entrevista. Entonces en la segunda entrevista buscamos detalles, ¿sí? Buscamos detalles de cada uno de esos elementos para poder entender la profundidad, ¿verdad? Aquí sí ya nos vamos, porque esta sesión yo ya no necesito datos personales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo ya sé dónde vive la persona, cuántos años tiene, qué religión tiene, si está casado, o sea, eso ya lo tengo, eso me lo dio la primera entrevista, ¿sí? Y tengo una idea como muy general, por lo menos, de cómo está compuesta su familia, a qué se dedica, si trabaja o estudia, o sea, yo tengo como cuestiones generales de la persona. Entonces yo ya me voy a meter a indagar a elementos que de repente no me dio chance de preguntar mucho sobre cómo ha sido su vida de pareja, ¿verdad?
tiene novio actualmente, tal vez lo único que tengo del tema de pareja es que está soltero o está casado o está divorciado, ¿sí? Pero voy a indagar entonces sobre esto cómo ha sido, ¿verdad? ¿Cuántas parejas ha tenido? Voy a ver cuál me falta ir llenando y ahorita vamos a entender con la historia clínica, ¿sí? No estoy segura de si hay cabal, exacto. Entonces eso es lo que uno tiene que ver cuando vas viendo todo lo que tiene que llevar la historia clínica. Tú vas diciendo, ah, caray, que sí me falta un montón. Entonces, por eso la historia clínica en la clase la vemos ahorita, antes de su segunda sesión, porque se recuerdan que vamos a hacer solo 2 sesiones con este paciente. Bueno, va a haber una tercerita por ahí, pero eso va a ser más adelante, que no va a ser propiamente de entrevista, sino que va a ser otro tipo, pero eso no me voy a adelantar, si no, comemos ansias y ya no sé ni para cuándo es qué. Entonces, dice Ricardo, Lick, en la plataforma ahorita solo sería el video, también la ficha de la primera entrevista. No, Ricardo, ahorita es solo el video. La primera, ¿verdad? O sea, nuestro esquema, eso ya lo entregamos la semana pasada, ¿verdad? Eso ya está, eso ya lo entregamos. Eso era, ya es una entrega de tarea, era para que tú lo tuvieras listo en esa primera, entonces ahorita va solo el video y como te digo, es más bien el documento en donde me puedas poner las iniciales de tu paciente, cuándo fue esa fecha, ¿verdad? Tu nombre y todo lo demás y el link, ¿sí? Nada más video o audio. Esquema ya lo entregamos. Bien, entonces, quiero que vayan construyendo en su mente cómo va este proceso, porque esa es la idea de, más allá de las tareas, la idea es que ustedes vayan entendiendo qué es lo que van a hacer si deciden ser clínicos, ¿verdad? Vamos con esta organización. Ustedes obviamente no van a hacer un esquema de primera entrevista cada sesión. Esto nos tocó hacerlo ahorita para que pudiéramos tener la experiencia y tener una herramienta que nos acompañara, ¿sí? Como les digo, ya con la práctica uno ya no ni siquiera usa el esquema, sino que uno ya se sabe ese esquema de memoria porque uno ha hecho a ver cuánta cantidad de primeras entrevistas que ya no lo vamos necesitando. De cualquier forma. Una pregunta. Esto es más que todo, es como que curiosidad mía, porque pues me puede ayudar para las prácticas. Así, ¿cuál es la mejor como que manera? O sea, obviamente según con lo que es la historia clínica, que uno ya va recolectando, que son datos para diagnosticar. De que cómo puedes saber, así como que una persona, cómo puede saber de que un diagnóstico es así certero. Porque lo que pasa es que cuando uno hace una impresión clínica, uno solamente hace una hipótesis en impresión clínica. Así es. Ya de ahí se hacen aplicación de pruebas y todo eso, pero a veces hay cosas que en los criterios no encajan y en otros sí. Y luego uno mira en diagnóstico diferencial y tampoco es como que no encaja ni en uno ni en otro y es como que muy poco probable que tenga 2 trastornos esa persona. Y es muy difícil. Ajá. Digamos de que yo tal vez, digamos, una persona que tal vez tenga trastorno de déficit de atención, pero esa persona presenta hostilidad, tal vez tenga trastorno negativista desafiante. Y la cosa es de que sí cuesta mucho porque yo he visto como que hay muchas cosas que tienen en común y también depende de lo que es la edad y todo ese tipo de cosas, pero es de que de verdad, me ha costado mucho intentar de saber como que cuál es el uno, cuál es el otro, porque incluso me salían así trastornos de ansiedad de que el niño podía tener. Hay muchos diagnósticos diferenciales que de verdad hacen como que uno se vuelva loco y no sepa cuál es. Solamente era eso para que me aclarara qué se puede hacer. ¿En qué semestre estás, mi corazón? Ya estoy en práctica de 6º semestre. Práctica de 6º semestre. Por supuesto. Algo para que baje su angustia. Ahorita voy que ya vi que se me perdieron ahí. Voy despacio otra vez. Solo voy a responder esta pregunta. Para que a todos baje su angustia, chicos, ustedes como estudiantes todavía no pueden diagnosticar, ¿sí? Por eso es que sienten que no lo logran, porque auténticamente no tienen los elementos para diagnosticar. El practicante y el estudiante de psicología hace hipótesis diagnósticas. Podemos diagnosticar hasta que somos profesionales. ¿Por qué? Porque nos falta un montón de información para poder diagnosticar. Por eso cuando yo veo el manual y cuando veo, madre, pero esto es igual, entonces si esto es para acá, por supuesto, completamente normal. Incluso te diría, tú ya de profesional vas a tener esa encrucijada, pero vas a tener tantísima información y además vas a poder conocer muchísimas más cosas, ya llevando psicopato, ¿verdad? Llevo psicopatología infantil, llevo el resto en 10º semestre, mis niños, ustedes llevan diagnóstico nosológico. 10º semestre. O sea, hay un curso solo para diagnosticar, ¿sí? O sea, imagínense.
solo para que dimensionen qué es cada una de estas cosas, ¿verdad? El diagnóstico es algo tan complicado, tan difícil de hacer, que solo lo puede hacer un profesional. Ustedes en este punto no diagnostican, chicos, todavía no pueden, ¿sí? No tienen con qué, porque ¿qué es lo que van a entender? ¿Cómo se hace, verdad? O sea, yo necesito la historia clínica, necesito los manuales, necesito las pruebas, o sea, necesito todos estos elementos para hacer el proceso del diagnóstico. Pero para yo poder diagnosticar, uno de los criterios más importantes es la experiencia clínica. Y es la opinión clínica, pero yo puedo tener una opinión si yo tengo una formación completa. En sexto semestre estoy empezando a conocer cada una de estas cosas. Algunos de ustedes que de repente, chicos, que no han hecho práctica de nada nunca y están ahorita entrando por primera vez a la introducción, dice, ¿qué preguntó la compañera? Por supuesto, porque este curso introductorio lo que nos va a permitir es tener claro ese esquema. Por ejemplo, lo que ella nos pregunta y nos dice así como, a ver, y cuando yo diagnostico y si tengo esto, puedo tener un trastorno negativista desafiante, puedo tener un trastorno de otro tipo. Claro, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo diferenciarlos? Eso se llama diagnóstico diferencial. Cuando pasemos a la fase de diagnóstico que va a ser luego de esto, yo ya les voy a explicar algunos de los elementos. No para que ustedes no van a salir diagnosticando de introducción a la clínica, ¿sí? Sépanlo. Ni siquiera de su práctica. Empieza uno a lograr diagnosticar después de que uno se gradúa. Y les cuento, uno lleva todavía cursos fuera de la U, si uno de verdad quiere hacer buenos diagnósticos. O sea, te lo explico para que baje la ansiedad en este punto en donde uno dice, ¿por qué no puedo diagnosticar? No puedo diagnosticar porque todavía no tengo los elementos, ¿sí? De la misma forma que cuando un niño está aprendiendo a hablar, ¿por qué el niño no puede hablar como yo hablo ahorita? Con esa elocuencia, con esa facilidad. Porque el niño está en el proceso del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Entonces el niño primero puede ma, ta, a, no, hace solo ruidos. ¿Por qué no habla? ¿Que hable a? No, no puede hablar. Lleva un proceso. Tiene que desarrollar muchísimos elementos para poder hablar. Lo mismo con ustedes. El diagnóstico es tal vez lo más difícil del quehacer clínico. Eso es, pero hasta arribísima. De hecho, cuando uno se gradúa, chicos, ni siquiera uno al principio ni se atreve a diagnosticar solo completamente. Eso uno lo va logrando con la experiencia. Y eso sí les diría yo que es pura experiencia, que uno va aprendiendo realmente a hacer un buen diagnóstico. Y de hecho nos asesoramos, ¿verdad? Les digo, o sea, cuando es un caso que yo no, de verdad no agarro para dónde y realmente no me cumple criterios, los que está diciendo su compañera, cuando yo veo el manual y yo, puede ser esto, puede ser aquello, pero es que no me cumple todos los criterios, entonces, ¿qué es? Te voy a dar de una vez un tip para la duda general de la práctica. No siempre son trastornos. Casi nunca. Eso es otra cosa que uno tiene que saber de la práctica. Porque los libros nos hablan de todos los trastornos. Entonces uno piensa que toda la gente anda ahí trastornada por la vida. Falso, falso. Rara vez aparecen trastornos en serio. Les cuento. La mayoría de personas llega por algo que se llama resolución de problemas. O llegan por problemas relacionales. Y el DSM tiene cómo diagnosticar eso, ¿verdad? Eso lo van a ir viendo en psicopato, despacio. Yo cuando hable bien del diagnóstico, te van a quedar un poquito más claras algunas dudas, pero lo que quiero que quede de cajón ahorita, chicos, es que ustedes no diagnostican. No pueden aún, ¿sí? No porque no sean capaces, bueno, realmente porque no son capaces, porque no tengo los elementos, ¿sí? En sexto, en cuarto semestre, cuando yo voy llegando ahí por décimo, después de haber hecho práctica de tercer año, de cuarto año, y estoy en décimo semestre, ya soy casi un psicólogo, ahí empiezo a acercarme a que mis hipótesis diagnósticas estén más atinadas. Ahí. Y ya poder diagnosticar se necesita el criterio, ¿verdad? El criterio clínico bien fundado y poder tener una historia, y eso es lo que ustedes están aprendiendo a hacer ahorita, historia clínica. Voy a explicar esa parte. Para los que no la conocen, hoy vamos a ver historia clínica. Una buena historia clínica, chicos, te facilita el diagnóstico como no te imaginas. Porque muchas veces lo único que va a marcar la diferencia entre un criterio y otro va a ser la temporalidad. Como yo marco el diagnóstico diferencial de un trastorno de estrés agudo y de un trastorno de estrés postraumático. Tenés que saber cuánto tiempo lleva la persona sintiéndose así. Más de 6 meses. Ese es un criterio para poder pensar en un trastorno de estrés postraumático. Menos es un trastorno de estrés agudo. ¿Sí? Te estoy dando solo elementos básicos como para poder saber por qué preguntamos tanto. ¿Por qué necesitamos tantos datos? Pero si yo tengo buena historia clínica, con lo que yo aprenda, lo que les estoy diciendo ahorita, y ustedes anotando, a ver, estrés agudo menos de 6.
Mucha de eso no se nos queda en un ratito. Eso es parte de todo el trabajo del aprendizaje. Pero si yo lo que sí quiero que salgan ustedes de esta introducción es entendiendo qué necesitan para poder en algún punto diagnosticar bien. Muchas veces diagnosticamos mal porque nuestra historia clínica es escueta. ¿Saben qué es escueto? Así como tiene muy poquita información. Entonces, con lo que yo más o menos creo, veo con qué, ay, no casa, pero yo le voy a poner este porque tengo que ponerle alguno. No tengo que ponerle alguno. ¿Sí? Si encaja realmente, y es que es maravilloso, mucha, cuando tienen una historia clínica fortalecida, pero hay que saber hacerla, y eso es lo que yo sí les voy a enseñar, cómo se hace, ¿sí? Bien fortalecida, con los manuales, con las pruebas y mi criterio clínico, yo ya me voy hacia un buen diagnóstico. Pero quiero que les quede claro, eso viene luego. Estudiantes no diagnostican. Estudiantes únicamente trabajan en impresión clínica. Y ahorita les voy a explicar cada uno de estos términos de impresión clínica, en dónde va qué. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Espero que sí. Bájale a la angustia. Gracias, Lick. Lo que pasa es de que estoy haciendo historias clínicas y pues me está costando un poco. Ah, yo sé. Ahorita que ya veamos, quiero que veas cómo van tus historias para ver si tenés todo, ¿verdad? Y que puedas... Es de que sí, más con lo de la pandemia, imagínate. No ayuda mucho. Así que Exacto. un poco, porque es obligatorio el diagnóstico, así que pues hay que ver qué se hace. Así es, cabal. O sea, te piden, eso es lo más jodido de la práctica, te piden. Ajá, yo por eso pregunté con esto del diagnóstico diferencial y cómo era que se podía diagnosticar de una manera, aunque sea hipótesis, pues, pero Ajá. ¿cuál es la mejor manera? Porque he visto unos que no encajan para nada, pero pusieron y no sé, o sea. Si no encaja, no lo trates de empujar a la fuerza. Si no encaja, no es. Ese es un buen tip que te acompañe una vez. Si no encaja, no es. Es otra cosa. No todo es un trastorno. Rara vez hay trastorno. ¿Sí? Y que es después de que en el DSM-5 y en el DSM-4-TR creo que ay, no, es de que ya me quedé. No sé, no, ya no aguanto. Sí, es que es complicado. Es complicado. Entonces, ojo con eso, no todos son trastornos, sino que muchas veces están hasta el apartado, el último del DSM, en donde te habla de problemas relacionales, problemas del grupo de apoyo, va más hacia eso, ¿sí? Un trastorno se nota un montón y no siempre llegan, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué? Tu supervisora, ¿verdad? De práctica, llevas el caso, pero le tenés que llevar, porque ahí es en donde te mandan de regreso y no te ayudan. Porque si tú no has hecho tu trabajo, que es este que estamos aprendiendo aquí, tener una historia limpia, porque te pregunta el supervisor tal y tal cosa, no sé porque no pregunté, ¿sí? Y eso no es error del diagnóstico, eso es error del proceso de antes de la entrevista. Si yo no hice una buena entrevista, yo no tengo una buena historia, entonces tengo que anotar. Cuando uno llega con el supervisor y el supervisor te dice, a ver, decime, ¿cuántos hermanos tiene? Y uno ni conoce su caso, ¿sí? El estar empapado en el caso también te ayuda hacia el diagnóstico. Entonces, que tú llevas, tengo esta y esta opción, ¿verdad? O sea, tengo esto, este es el caso, es esta persona, tantos años, vive de tal manera, bla, bla, bla. Yo puedo hablar de esa persona como que yo la conociera completamente. Y eso lo puedo hacer porque mi historia clínica está completa y la tengo estudiadita. Para ya poder ir a que mi supervisor me eche la mano con el diagnóstico, ¿verdad? Porque yo llevo una impresión clínica. Yo siento, ¿verdad? O a mí me da la idea con lo poco que yo ya sé que esto tinta hacia algún trastorno afectivo, ¿verdad? Entonces, hay que ver si estamos hablando de un trastorno bipolar, de un trastorno depresivo, o incluso ni siquiera un trastorno, sino que simplemente son rasgos de depresión, ¿sí? Esa diferencia es lo que te va a ayudar tu supervisor. Entonces, con supervisor. Bien, entonces, a ver, por ahí decían, ay, me perdí, Lick, dice, voy explicando otra vez. Vean, pues, para que ustedes entiendan la lógica de lo que hacemos en la clínica. Evaluación, diagnóstico, tratamiento. En evaluación, que es en donde estamos ahorita, nosotros vamos a construir los bloquecitos que nos van a permitir hacer la casita, ¿sí? ¿Cuál es la casita? La historia clínica. Ahorita vamos a entender. Yo saco toda esta información, chicos, que le saco a la persona en las entrevistas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de dos, la primera entrevista y la de la segunda sesión. Toda la información que yo le saco a la persona para poder conocerla, para poder saber de su vida, ¿yo qué voy a hacer con esa información? La tengo en mis notas y ahorita la tienen en su hoja de evolución, ¿sí? Entonces vamos a pasar al bloque en donde yo organizo eso. Hay un documento
en donde yo voy a organizar la información de mi paciente. Y ese documento en donde está organizada la información que yo extraje de la entrevista se llama historia clínica. ¿Sí? Es un documento tal cual, ¿verdad? Que inicia con un montón de apartados que hoy les voy a explicar. El tener la noción de que toda la información que yo estoy recolectando tiene un objetivo, me permite saber qué información ya tengo y qué información me falta. Pero si yo ni siquiera sé en dónde lo voy a almacenar, ¿verdad? ¿Para dónde agarro? ¿Verdad? ¿Qué pregunto? Por ahí me decía, no sé, no estoy segura si pregunté todo. Por supuesto, ¿verdad? Porque hasta hoy vamos a ver historia clínica. O sea, vamos un pasito a la vez, ¿sí? Entonces, en este punto, entrevista. Tengo un montón de información. Con esa información que yo tomé en mis notas para que no se me olvide, la organizo en mi hoja de evolución, ¿verdad? Mi hoja de evolución me va a permitir organizarme para mi siguiente entrevista y preguntar lo que me hace falta. Pero me hace falta según quién, me hace falta según la historia clínica, que es mi objetivo último. Cuando yo tenga toda esa información que yo recabé, ¿para qué la quiero? ¿Para tenerla así como? No, esa información la voy a organizar en un documento que se llama historia clínica, ¿sí? Cuando yo veo la historia clínica de un paciente, yo puedo entender quién es este paciente, qué le pasa, por qué vino, qué tiene, de dónde viene, cómo está su familia, cómo está su trabajo, cómo está su nivel educativo, cómo están sus signos y síntomas, todo lo que se sabe del paciente está registrado en un documento. Ese documento es la historia clínica. Bien, entonces, la historia clínica de su paciente completa, firmada al final, con cada una de las partes que lleva, me la van a entregar el 14 de octubre, ¿sí? Una semana antes del parcial. ¿Por qué? Porque ahorita que vean lo que yo les voy a explicar, van a darse cuenta por qué les estoy dando tanto tiempo. No es un trabajo pequeño. Y si ustedes pretenden armar su historia clínica el día antes de la entrega, no van a dormir. Y eso sépanlo para la práctica. Pero si a uno le enseñaran realmente a saber cómo ve el proceso, tal vez uno sería un poco más ordenado. Los que ya están en práctica, por ejemplo, que estén limpiando esta, como aquí su compañera que nos está contando que ya está en sexto semestre, sabe que el día que hay que entregar historias clínicas, la noche antes, ningún estudiante durmió. Porque estaba terminando historias clínicas. ¿Saben por qué? ¿Por qué no duermen? Porque están desorganizados. Porque no lo hacen cuando lo deberían hacer. Que es lo que ustedes van a aprender conmigo ahorita. De su primera entrevista, junto con la segunda, empiezan a armar historia clínica, ¿sí? Les van a faltar varios elementos, ¿verdad? Y ahorita lo van a ver, y eso lo vamos a hacer luego, ¿sí? Pero empezamos a armar de una vez, o sea, yo desde la primera, y ahora que lo conozcan, lo que yo quiero es que ustedes sepan, y desde la primera vez que ustedes atienden una pensión, empiezan, abren en su compu el archivo, le ponen el nombre y arrancan a armar lo que ya tienen. Lo van metiendo dentro de una historia clínica. Si nosotros lo vamos haciendo así, poco a poco, voy archivando mis hojas de evolución, voy armando mi expediente de verdad poco a poco. Uno no sufre, pero como no lo hacen y tampoco nadie nos enseña realmente cómo se hace, entonces solo el supervisor de la práctica el próximo año les va a estar viendo, bueno, me entregan historias clínicas y no hay historia clínica, 0 en la práctica y se pierde la práctica si ustedes no entregan la historia clínica. Pero ¿qué pasa? El día antes de entregar la historia clínica, estoy yo haciendo la historia clínica. Eso de cajón. Si ya tienen ese hábito, los que ya están haciendo práctica, sepan que ya van perdidos, muchachos. Así no se hace. Porque yo voy a perder un montón de elementos. Y entonces ahí me trabo en el diagnóstico. ¿Cómo no me voy a trabar? Si yo lo que anoté en la historia clínica fue lo que más o menos me recordaba de la primera sesión y ya llevo 8. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces vamos a ir entendiendo paso por paso. Con respecto a las entregas y las cosas, porque obviamente estamos en este ejercicio, pero este ejercicio pues son sus tareas, ¿verdad? O sea, el ejercicio es para aprender a hacerlo, ¿verdad? Pero cada una de las cositas que me van entregando tiene sus puntos, que son sus puntos de segunda fase. Entonces, primera entrega, ¿cuál fue la primera cosa que entregamos? El esquema, porque yo necesitaba el esquema para hacer la entrevista, ¿sí? Voy tucut. Váyanse conmigo siguiéndome despacio. Ya entregamos esquema. ¿Por qué? Porque ya hicimos entrevista. Hacemos la entrevista. ¿Qué me toca entregar ahorita? Nada más la evidencia de que yo ya hice la entrevista. Solo. ¿Cuál es la evidencia? El video o el audio. Nada más. Con las instrucciones que aparecen en la plataforma. Nombre, carnet, las iniciales de mi paciente, la fecha. Y el link. Eso es todo lo que hay que entregar ahorita. Nada más. ¿Sí? Solo. Ay, pero yo hice mi hoja de evolución porque usted dijo que la hiciera. Claro. Porque necesitabas hacerla en ese momento, solo que no me la vas a entregar ahorita.
Me la vas a entregar junto con tu expediente de historia clínica que va a ser hasta el 14 de octubre. Porque hasta ese momento vas a entregarme todo el expediente. ¿Sí? Ahorita no. Ahorita lo único que vamos a entregar es la evidencia de que la entrevista ya la realicé. Video, audio. Solo. Guardo mi hoja de evolución porque me va a servir para mi segunda sesión. Me va a servir para poder hacer mi historia clínica. ¿Sí? Y además la historia clínica incluye hojas de evolución. Entonces las tienen que adjuntar. Si la pierden ahorita, no van a tener que adjuntar el 14 de octubre. Por eso es tan importante que la almacenen, que la guarden, que la tengan ahí linda. ¿Vale? Estamos en esta fase todavía. Hoy entregamos esta parte. Solo la evidencia de que ya hice la entrevista. ¿Sí? ¿Qué viene? Que ella pidió hoy que programen, bueno, más bien ya programaron, que realicen su segunda entrevista. Pero no van a ir a realizar esas segundas entrevistas ciegas, sino que ya van a ir a realizarlas sabiendo cómo se hace la historia clínica y entonces comparan con la información que tienen, la información que les falta y organizan su pre-entrevista de la segunda para preguntar lo que necesitan, porque es la última vez, la última hora que van a tener con esa persona. Eso es lo que quiero que piensen, porque ahorita tal vez como ese ejercicio ustedes dicen, ay, si me falta algo yo le pregunto a aquel. Claro, pero en la vida real, cuando ustedes tienen un paciente que solo llega 2 veces, y les va a pasar en la práctica, porque la gente no está lista para hacer psicoterapia. Entonces la gente llega una primera vez, con suerte llega la segunda, y luego ese paciente desaparece. ¿Y adivinen qué? El supervisor les va a pedir historia clínica. ¿Y qué hacen si ustedes no hicieron bien esas dos? No tienen nada, no tienen información. Mueren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Me estoy mordiendo las uñas y los dedos. No puedo llamar a ese paciente que desapareció de la faz de la tierra para preguntarle, mire, fíjese que tengo que llenar su historia sexual, pero nunca hablamos de eso. ¿Será que me puede decir? No, obvio que no, ¿verdad? Lo perdí para siempre. Y me voy a quedar con lo único que tenga. Por eso esta segunda necesito que vayan duchos y que vayan ya sabiendo qué necesitan colocar en la historia clínica. ¿Ok? Entonces vamos a hacer. Eso viene para la siguiente. Esta segunda entrevista no la tienen que grabar, no la tienen... yo les digo, yo sé que la tienen que hacer porque van a tener que hacer historia clínica. Y si no la hacen, no van a tener la información que necesitan. La comparación entre primera y segunda sesión. Entonces, esta segunda no me la entregan. Esta segunda la hacen y empiezan a armar su historia clínica. Me van a entregar otra cosa. Eso todavía no les voy a decir, ¿sí? Les voy a, para que no nos hagamos bolas. Voy por partes. Díganme si vamos bien. ¿Aquí ya se entendió? Yo entendí que solo se sube. Así es, la hoja de evolución es después. Bien, cabal, lo que dice Luz, así es. Lick, yo tengo una duda. Cuando un psicólogo trabaja con privados de libertad, ¿la entrevista es la misma? Va a cambiar, Beatriz, va a cambiar. O sea, tenemos que pensar en otro tipo de preguntas. O sea, es muy similar. O sea, la entrevista inicial es muy, muy, muy similar, ¿verdad? Porque necesitamos saber, pues, quién es, ¿verdad? Y por qué está ahí y todo lo demás. Pero muchas veces depende, si estás con una institución, ¿verdad? Si es la cárcel la que te está llamando, a veces ellos son los que tienen cierto esquema, entonces va sobre ese esquema, va a depender. Pero obviamente vas a tener que pensar en otras cosas a preguntar. Dice Wanda, ¿la historia clínica solo va con las iniciales del paciente? Sí, Wanda, siempre, solo iniciales del paciente, nunca coloco un nombre completo. Lick, el video lo subo a Drive y luego coloco ese link, así es, Jessica, así es. Como es un video muy largo, entonces en Drive y me ponen el link, ¿sí? Drive o por ahí alguien había hablado que Mediafire, no sé qué, la plataforma que quieran usar, pero que yo lo pueda ver, ¿sí? Si lo quieren subir a YouTube, no, mentira, YouTube no. Porque ahí, a menos que lo subieran oculto, ¿verdad? Y privado. O sea, el punto es que nadie lo vea, solo me den a mí el acceso, ¿verdad? A través del link para que yo lo pueda ver. Dice Pablo, ¿hasta qué hora? Hoy todo el día, ¿verdad? O sea, hasta que siga siendo 9 de septiembre, es decir, a las 23:59 horas, que sigue siendo 9 de septiembre, ahí se cierra, ¿verdad? O sea, si ya es mañana, a las 12 horas que ya es mañana, ¿sí? Ahí cerramos. Bien. Y dice Walda, ¿y dónde colocamos completo el nombre del paciente? Eso lo dejas en tus notas, Walda, en tus notitas. Eso se va a quedar contigo, protegido contigo en tus notitas, en tu hojita, ahí colocas tu nombre completo. En la historia clínica no ponemos nada, ¿sí? Nada, solo iniciales. Eso va en tus notas personales, Walda. Porque cabal, necesitas saber, ¿verdad? El nombre completo, por supuesto. Dice Pablo, porque el mío mide 1.17 gigas. Ven, es lo que les digo, se hacen videos largos.
Lo que pueden hacer también, chicos, porque recuérdense que esta no es clase de tecnología y de habilidades de video, así que yo no voy a estar calificando la calidad del video. Pueden usar algún programa para bajarle el peso, que se siga escuchando y que se siga viendo, ¿verdad? Ahí les voy a enseñar un programa divino que sirve para eso. Screen. A ver. Ven, me están viendo mi pantalla ahorita, ¿verdad? Acá les voy a quitar esto. ¿Ven? Este de aquí. VLC Media Player. Ahí, chicos, es uno de los programas. Uno, porque hay un montón. Por eso pueden buscar un tutorial en YouTube, chicos. Para que no les pase 40,000 horas esperando que se suben el Drive. Y entonces después uno así como, madre, se trabó, no se subió, uno muriendo, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, WinRAR, ahí nos dice Denis, algo que les sirva para comprimir, ¿verdad, chicos? El archivo para que no sea tantos gigas, ¿verdad? Que les baje como a la mitad. Hay varios programas que los dejan a la mitad, entonces ya lo deja pesando como 700 megas, 500 megas, y eso se va a subir más rápido, ¿verdad? Dice Andrea Ayuso, se da para ver películas. Fíjate, sirve para un montón de cosas. Uno, porque no está como muy metido en la tecnología, los que sepan un poquito más de programas, compus y todo eso, se les hace más fácil, ¿verdad? Pero para que no sea un archivo tan grande que les vaya a llevar mucho tiempo, igual Drive soporta, ¿verdad, chicos? Si no estoy mal, hasta 2 gigas. Pero lo pueden comprimir para que no pese tanto, ¿verdad? Le baja un poquito la calidad del video, pero yo no estoy calificando eso, pues esa no es clase de calidad de video, sino que lo que necesito es que logren enviar lo que evidencia que sí ya hicieron su entrevistita, la primera. Bien. Mejor, chicas, las que se habían perdido, o vuelvo a explicar. Yo lo vuelvo a explicar si lo necesitan. Díganme. Pónganme así sus manitas, así yo puedo saber si estamos bien. Porque si hay alguna duda, se pierden en el camino. Díganme. Cristina, bien. Marlene, bien. ¿Y los demás? Muertos, muchachos. ¿O qué? Ah, no, Bárbara, sí. Ay, no. Una pregunta, ¿se puede subir, digamos, a YouTube y ya después mandarle a usted el link? Porque en YouTube... Mientras tengas el cuidado, Carolina, de subirlo oculto y privado para que nadie lo pueda ver, sí. Solo lo puede ver alguien que tiene link, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro, si a ustedes se les va a... ok, me parece. Pero privado, ¿sí? No vayan a ponerlo público jamás, ¿verdad? Porque ahí toda la entrevista ahí para que cualquiera lo pueda ver, no. ¿Sí? Aquí solo nosotros, solo nosotros. Es información confidencial, recuérdense. Entonces, mientras lo podamos subir de alguna forma en la que me puedan mandar un link, perfecto. Bueno, señores, entonces estamos un poquito más claros allí, ¿verdad? Retomando. Evaluación, diagnóstico, tratamiento. ¿Para qué necesito la historia clínica? Esa puede ser pregunta. La historia clínica, ¿para qué me sirve? ¿Para cuál de las 3 fases me sirve? La evaluación. Va la pregunta, ¿para qué me sirve? Para llegar a un buen diagnóstico. École. ¿Saben qué? Les voy a poner para que lo veamos. Es que sí, si es visual es un poco más fácil. A ver. ¿Cómo le doy a esta vaina? Voy a volver a poner nuestro... Y yo creo que se harten de esa flechita, mucha. Que se harten de esa pinche flechita. Laura, levantaste tu manita, te escucho. Sáqueme de la duda. ¿Es para el tratamiento que sirve la historia clínica? No. ¿No? Ahorita voy con eso. Qué bueno, pero me gusta que participe porque ahí se van aclarando. Y es que parecen cosas obvias. Para los que ya hacen práctica dirían así como, mucha obvio, pues no es nada obvio. No lo tienen claro si se dan cuenta. Sí, a ver, no, ¿cómo llenar? Sí, con mucho gusto, Daniel. Daniel pregunta sobre la hoja de evolución, con mucho gusto. Diagnóstico, pregunta Walda, para el tratamiento, pregunta Marlene, para todas las fases, dice Andy. Me encantan. A ver. Ven, por eso es que esta flechita es la magia. Yo por eso la hice, porque es lo máximo. A ver. Tenemos 3 momentos importantes, ¿verdad? Evaluación, diagnóstico, tratamiento. O sea, que se les quede de veras así como que fuera canción.
La historia clínica aparece aquí en medio, ¿ve? ¿Por qué? Porque se forma a través de lo que yo consigo en la evaluación y me sirve para el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico me sirve para el tratamiento. La historia clínica está aquí en medio, miren. Si la pudiéramos ubicar en algún momento de las fases, ¿verdad? De lo que hacemos en la clínica, está aquí en medio. ¿Cómo lleno una historia? No me puede servir para la evaluación, porque, ¿cómo así? Yo necesito cosas de la evaluación, ¿se recuerdan? Para poder armar la historia clínica. La historia clínica va a ser el producto tangible, si lo quieren ver, del resultado de mi evaluación. ¿Sí? O sea, yo en la historia clínica voy a poder ordenar toda esa información que me dijo. En la evaluación yo tengo solo preguntas y tengo herramientas para poder obtener esa información. Esa es la evaluación. Ya que yo tengo la información, ¿qué hago con eso? La organizo en una historia clínica. Cuando yo ya tengo mi historia clínica, ya podemos pasar entonces a diagnosticar. ¿Por qué aparece en el diagnóstico? Porque la necesito. En este cuadrito que les expliqué en aquella clase, va a aparecer cada una de las cosas que necesito para llevar a cabo esa fase. En esta fase, ¿qué necesito para evaluar? Necesito armar mi entrevista, mi primera entrevista, técnicas, tipos, el encuadre, motivo de consulta, transferencia y contratransferencia que nos toca ya la otra semana, signos y síntomas, examen mental, ¿sí? Esto es lo que yo necesito y lo que voy a ir armando. Esto mismo es lo que va a construir la información ordenada que aparece en la historia clínica. Porque esa información ordenada yo la necesito junto con los manuales, las pruebas y el criterio clínico para diagnosticar. Y existen un montón de diagnósticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mejor? Díganme si sí. Ahora sí. Si yo les pregunto entonces, ¿para qué fase me sirve la historia clínica? Diagnóstico. Eso. École, diagnóstico, excelente. La misma pregunta, pero planteada diferente. ¿De qué fase obtengo la información para el llenado de la historia clínica? De la evaluación. De la evaluación. Ahí ya me están siguiendo, eso es. Ahí ya me están siguiendo, exactamente. Estoy hablando de historia clínica en las dos preguntas, pero la pregunta es distinta. Si yo pregunto de dónde sale la información que nutre esa historia clínica, de la evaluación. ¿Y para qué me sirve esa información que ya está formada y que ya está ordenada en la historia clínica? Para el diagnóstico, ¿sí? Entonces estamos en este punto intermedio ahorita. Ustedes están haciendo ejercicios de evaluación, primera entrevista, segunda entrevista, ¿sí? Vamos a hacer una después cuando ya nos toque hablar de psicometría, porque van a pasar una prueba, pero eso va a ser luego, ¿verdad? Entonces, para poder fortalecer la evaluación y seguir llenando mi documento de historia clínica que me permita el diagnóstico. Como bien lo aclaré cuando su compañera preguntó, nosotros no vamos a diagnosticar realmente, ¿sí? Pero van a preparar todo el arsenal para poder entender cómo esto se hace, ¿sí? Y entonces cuando pasemos ya después del segundo parcial a pensar en entender cómo se trata desde la clínica. Pero yo ya tengo armado todo esto para poder pasar a esto. ¿Se entiende, chicos? Un poquito más claro qué hace el clínico. ¿Mejor? Sí. Va, súper. Entonces, vamos a esto. A ver. Va. Entonces, ¿qué es una historia clínica? ¿Verdad, mucha? Yo les subí por ahí el esquema y hoy les voy a subir ya todo esto porque esta es la que vamos a ir siguiendo ahorita, ¿verdad? Para poder entenderla mejor. Vean, pues. Vamos a hablar de dos cosas diferentes. Historia clínica e historia clínica breve, ¿sí? Son dos documentitos. Entonces, miren lo que lleva la historia clínica, mucha. ¿Se imaginan el tamaño de ese archivo? Es que son páginas de páginas, mucha. Páginas de páginas. Entonces, veamos. A ver, veo en el chat. Madre Santísima, dice Andrea. Sí, Jorge, esto está en la plataforma. Y
el que van a tener que empezar a hacer, que es este, análisis de signos y síntomas. Les voy a enseñar a usar este documentito. Esto es una maravilla, mucha. Sí, cuando uno aprende a usar las herramientas, a la madre, dice uno, qué fácil. Y uno digamos no, este también, ese no lo tienen subido todavía, ese se los voy a subir. Aquí está. Quiero ver, chat. Sí está ese. Bien. Entonces, vean todo lo que lleva una historia clínica. Es que es un archivo larguísimo, por eso pues le entregamos el 14 de octubre, ¿sí? A ver, entonces empiezo. Datos generales, ¿verdad? Nombre, dónde vive, edad, religión, género. Ojo que aquí es importante colocar sexo, género, que no son la misma cosa. Cuando hablamos de sexo, hablamos de lo biológico, de lo natural, de cómo vino la persona, de cómo adentro esos gametos se organizaron y tengo una persona genéticamente XX o una persona genéticamente XY. Eso es sexo. Género es la construcción sociocultural que se hace y que hago yo misma para decir si soy hombre o mujer. Sexo, masculino, femenino. Género, hombre, mujer, mujer transgénero, hombre transgénero y todas esas variantes que ustedes van a llevar un curso que se llama Psicología del Género, porque si alguien tiene que entender todo ese abanico de la comunidad LGTB y somos nosotros, ¿verdad? Si alguien entiende qué está pasando con esas mentes, somos nosotros. Y está en su pensum, Psicología del Género, para poder comprender cómo se hace esta construcción. Pero, de buenas a primeras, ustedes sí van a poder como clarificar por allí, por ejemplo, género, ¿verdad? Y sexo. ¿Cómo puedo saber si al rato la persona que está frente a mí y si nació hombre, pero yo la que miro es mujer? Entonces, tranquis, chicos, o sea, ustedes van a poner del género, lo que están viendo es mujer. Si más adelante, cuando haya más confianza, la persona les dice, mire, algo que no le mencioné, licenciada, es que pues yo nací hombre y pues tuve mi proceso y todo, pues yo ya voy a mi historia clínica y hago esa correccioncita, ¿verdad? La historia clínica está en todo constante como movimiento. La historia clínica es un documento que va a estar ahí siempre cuando yo estoy trabajando con mis pacientes. La construyo en las primeras sesiones, ¿verdad? Porque la necesito urgente. Yo necesito ese diagnóstico para poder pasar ya a la fase de tratamiento, claro. La necesito tener bien armada, pero siempre va a estar sujeta a los cambios que pasen, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, están atendiendo un paciente a principios de año que vivía en zona 2 y luego les va contando en las sesiones de ahí, como por octubre, que se mudó de casa. Entonces, ustedes tenían dentro de sus datos generales que vivía en zona 2, ¿verdad? Ciudad Guatemala, zona 2. Entonces, ustedes van a tener que irse a historia familiar, por ejemplo, o a historia personal, más bien, y entonces van a tener que agregar, ¿verdad? Octubre 2020, cambia de domicilio, de donde vivió 20 años en zona 2, actualmente vive en tal lado, ¿sí? Ese tipo de actualizaciones se las vamos haciendo a la historia para tenerla así bien actualizada todo el tiempo. Pero lo que voy a llenar ahorita va a ser con la información que él me da en este momento. Dónde vive hoy, qué hace hoy, dónde trabaja hoy. En historia laboral, ¿verdad? Nos llega contando que renunció, ¿verdad? 4 o 5 sesiones después nos llega contando que renunció. O sea, no tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, fecha tal, ¿verdad? Persona renuncia de, qué sé yo, Bimbo, de la empresa Bimbo, y actualmente se encuentra desempleado, ¿sí? Pero yo eso lo actualizo, ¿verdad? No, Denis. Denis pregunta, ¿se debe poner la dirección exacta en donde vive? No. A menos, chicos, que yo tuviera un paciente a domicilio, les digo, van a tener ustedes la dirección completa y exacta en sus notas. Pero le ponemos los datos, ¿verdad? En general, ¿verdad? Zona 2, zona 7, San Lucas, Guatemala, Chimaltenango, Guatemala, sí, ¿verdad? O sea, nada más como muy general. Sí, una pregunta para lo que es el motivo de consulta, ahí pues le ponemos como que también la persona se debe como que, vine porque, no sé, no me puedo concentrar, o tiene que ser el motivo de consulta de que pues, por la clase. No, el real. Qué buena pregunta, porque ahorita que estamos haciendo la historia de aquí, ¿verdad?
El que les dio. Ustedes tienen su motivo de consulta en sus notas y en su hoja de evolución fijo, lo tienen ya entrecomillado, ¿verdad? Ahorita que vamos a pasar ya, que nos están preguntando datos porque los datos generales no tienen mayor complejidad, ¿verdad? Motivo de consulta, entrecomillado, literal lo que dijo. Vengo porque ya no aguanto esto, no me puedo concentrar y me va súper mal en todas mis clases. Hace la pausa, cierro comillas. Eso es todo, ese no es grande. Motivo de consulta, tal cual, ¿sí? Dice Andrea, ¿cómo hacerle una biografía más detallada? ¿Cómo así, Andrea? Preguntas, ¿verdad? Tú preguntas, por eso es que les digo. Ahí se van a dar cuenta, ahorita que están viendo esto, si tienen todo para llenar estos datos, lo tienen. Si ustedes hicieran una suya propia, pueden hacer sus propias historias de cada cosa, ¿verdad? Entonces, con esta clase necesito que vayan tomando notas y que vayan pensando. O sea, no es lo mismo recibir la clase de historia clínica cuando yo no he hecho la entrevista a recibirla ahorita que ya la hicieron. Porque entonces algunos estarán, ah, caray, yo de eso sí no sé nada, ¿ve? No le pregunté nada. ¿Sí? Bien. Entonces, motivo de consulta, entrecomillado, el literal, ¿verdad? Y nos vamos entonces a queja principal. Esto va a aparecer en la historia clínica. Entonces ustedes tienen que lograr identificar, lo tienen que escuchar tienen que escuchar a su paciente, tienen que lograr identificar de qué es lo que más se queja, de qué es lo que más dice, de qué es lo que más como que recurrentemente habla, ¿verdad? Por eso el discurso libre es tan importante. ¿Se recuerdan que Morrison nos habla de unos minutos que deben darse para el discurso libre? Entonces, en esta segunda sesión es maravilloso porque la persona nos vuelve a hablar y de repente se sigue quejando de lo mismo, ¿verdad? Ahí tenemos la queja principal. ¿Puede que el motivo de consulta sea la queja principal? Puede ser. ¿Sí? Solo de eso habla, ¿verdad? Se está quejando que no se puede concentrar y solo de eso habla y lo mal que le va y todo. Y ese fue su motivo de consulta. ¿Pueden ser iguales? Sí, ¿verdad? Pero yo aquí no lo pongo en queja principal, no lo pongo entrecomillado. Ahí yo redacto. Todas son redacciones, ¿verdad? Ya todos son párrafos. Y redacto. El paciente constantemente hace referencia que le molesta, bla, 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 bla. ¿Sí? Queja principal. Y ya me voy a las historias. Miren eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 historias diferentes. Ay, no, muchas, que solo de recordarme, de verdad, la primera vez que vi esto, dije, ¿qué? Así se hace una historia clínica. Historia del problema actual, ¿verdad? Ay, Javier, muy bien. Historia del problema actual. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Todo lo que tenga que ver con lo que la persona se está quejando, con el motivo de consulta. ¿Cuál es su problema? ¿Verdad? O sea, nosotros no le decimos problema, ¿verdad? Que hemos hablado de esa palabra, pero la persona tiene un problema. Por eso llegó. Obviamente en este ejercicio ustedes saben que pues llegaron porque la LIC lo pidió. Yo sé, pero lo que están manifestando es algún problema, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto que te sientes así? ¿Verdad? Entonces ahí en el redacto, ¿verdad? Va el parrafito o los varios parrafitos, depende qué tan amplia sea la cosa. En esta, como es un ejercicio, van a tener un parrafito, chicos. No van a creer que van a poder hacer así como que no están trabajando un problema grande, ¿verdad? En la escala no están trabajando algo así gigante. Entonces, ¿qué coloco? El problema, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el problema. ¿Sí? Luego vamos a historia personal. En historia personal vamos a hablar qué sabemos de la historia de la persona, ¿verdad? Fulanito de tal, tantos años, nació en tal lugar, vivió de tal año a tal año ahí, luego se muda con sus padres, ha vivido siempre ahí, desde muy joven empezó a trabajar, o sea, es como hablar de cómo es la historia de esa persona, ¿verdad? Descubrió que le gustan los deportes, empezó a consumir bebidas alcohólicas cuando tenía 13 años, o sea, es como eso es muy general sobre la persona, todo lo que tiene que ver con ella, ¿verdad? Ha tenido 4 relaciones fallidas, actualmente se encuentra soltero, o sea, aquí estoy hablando muy general, porque después me voy a ir a cada una, ¿eh? Pues aquí, historia personal, ponemos varias de las cosas que le pertenecen a él, cosas que él hace, cosas que le gustan, a qué se dedica. Es una persona de tantos años que trabaja en tal lado, es una persona de tantos años que estudia, es una persona que estudia y trabaja, es una persona que es una madre que tiene 2, 3 hijos. Sí, o sea, hablo como muy general en historia personal, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? Y sobre todo aquí vamos a incluir, muy importante incluir en historia personal, los hobbies, sus cualidades, sus defectos, lo que él mismo les dice. Ay, mire, es que yo soy tan desordenado, se considera a sí mismo una persona desordenada, ¿sí? O sea, todo eso que es personal va en historia personal. Y luego ya nos vamos a cada una. ¿Saben qué voy a hacer? Porque después, que me voy a meter a explicar cada una de estas cosas, muertos. Fotica y asistencia, de una vez. Enciendan sus camaritas.
Y de una vez, porque si no después se nos va el tiempo y ni sé... ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿Qué? Hoy terminamos a las 11:30. No, a las 11. Ay, Dios mío, nos queda poquito, tengo que volar. A ver, Carolina, ¿no te ves? Así como estás, te vas, porque vamos corriendo. Ahí estás. 1, 2 y 3. Guardo esa, no la quiten, por favor. Guardo esta. Y voy a la segunda. La segunda, listos. 1, 2 y 3. Cachum, listos. Voy a la última. Espérenme un segundo, no la quiten. Solo voy a pegar esta foto. Pego esta foto. Y voy por la siguiente. ¿Listos? Vamos. Sonrían, activen. 1, 2 y 3. Muy bien, ya la pueden quitar mucha. A ver. Listo. Guardar. Copiar. Everyone admitting. Yeah. Bueno, llenen su asistencia, por favor, que no se les pase. Voy a dejar los minutitos para que la llenen unos segunditos, ¿verdad? Su nombre, su número de carnet, que no se les olvide. Krishna, que se le olvida, ahora que ya no se le olvida. Que no vayan a olvidarse de llenarla, por favor. Me ponen su manita así cuando ya estemos listos para que estén poniendo atención y continuamos. Cuando vayan terminando de llenar su asistencia. Ahí ya veo a Ricardo diciendo que ya. Ay, no. Les voy a enseñar pero a ver si lo miran. A Diego. Miren a Diego. La foto, la asistencia, foto, foto, foto. Diego ahí desde la distancia, apoyándonos todavía. Bueno. Bien, entonces continuemos, chicos. Continuemos. Espero que ya hayan podido llenar. Entonces, bien, íbamos hablando de las historias, ¿verdad? Entonces, esa historia personal, importante poder tener claro, ¿verdad? Cómo lo que vamos poniendo ahí, lo que tiene que ver con esa persona, ¿verdad? Con ella, con sus gustos, con sus cualidades, con sus defectos, con lo que hace muy general, porque luego vamos a ir detallando cada una de estas, ¿sí? Entonces vamos detallando en historia familiar, ¿verdad? Y vamos a poner un párrafo de quiénes son sus padres, viven, mueren, vive solo con su mamá, vive solo con el papá, tiene hermanos, es hijo único, creció en un orfanato, luego fue adoptado, sus padres se divorciaron, sus padres siguen juntos, es más, nunca conoció a sus padres, tiene hijos, no tiene hijos, está casado, está divorciado, ¿verdad? Que en esa la vamos a indagar más cuando lleguemos a esta, ¿verdad? Pero igual colocamos, ¿verdad? Vive con su cónyuge, tiene 3 hijos. Hay historias que son súper complejas, mucha, porque, por ejemplo, les digo, ¿verdad? Gente que está, o sea, tiene su papá, pero su papá se divorció hace años y ahora vive con otra señora que fue por tantos tiempos su pareja y entonces la considera como madre, pero luego se divorcia de esta señora y entonces ahora vive con alguien más a quien la persona... Uy, señores, en historia familiar hay un montón que poner, ¿verdad? Entender cómo está ensamblada esa familia, ¿sí? Tiene sobrinos, tiene tíos, abuelos, importante, ¿verdad? Vamos a llevar. Y en la historia familiar tiene que aparecer el genograma. ¿Qué es genograma? El genograma es un esquema visual, que de hecho se los voy a enseñar acá. Este documento se los voy a subir porque es una maravilla, mucha, que les va a poder acompañar. Genograma. Eso que están viendo ahí es un genograma, ¿sí? Solo con ver este esquema, ustedes pueden saber cómo está compuesta esa familia. ¿El paciente es hombre o mujer?
Hombre, círculo, redondo, mujer. No, perdón, hombre cuadrado y redondo, mujer. Así es. Para los que ya conocen el genograma, para los que lo están viendo por primera vez, dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y cómo saben que es hombre? ¿Verdad? Tiene, por eso les subí aquí, tiene, ustedes siempre en el genograma le vamos a colocar la nomenclatura. La nomenclatura es qué significa cada una de las linitas y de los símbolos que aparecen. Y va a representar la dinámica. El paciente, por la distancia, acá es un hombre y es un niño. Así es. Son un montón de líneas y símbolos para poder entender gráficamente. Yo solo con ver este genograma, ¿verdad? Vamos a poder ver esto, vean. Aquí me está hablando de los padres origen, ¿verdad? Que en este caso van a ser los abuelos del paciente. ¿Sí? Estas dos, esta pareja, esta señora y este señor, ¿cómo sé que es una señora y un señor? Porque este es un cuadrado y este es un círculo. Tuvieron 3 hijos. Un hijo mayor, una hija de en medio y una hija pequeña. Esta hija pequeña se casó con un fulano y tuvieron 2 hijos. Una hija y un hijo. Y este es mi paciente. Estos son los padres de mi paciente y estos son sus abuelos. Y si me voy hacia acá, se recuerdan que estos señores habían tenido 3 hijos, ¿verdad? Ellos también se casaron, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, sé que estos tíos son los tíos de mi paciente, ¿verdad? Porque esta es la hermana de la mamá de mi paciente. Ellos están divorciados, ¿verdad? Ellos ya no siguen juntos. Y mi paciente tiene un primito. Y otro primito. Y su hermana. ¿Cómo lo sé? Yo ni siquiera sé la historia. Este es un genograma ejemplo. Yo estoy interpretando el genograma. ¿Sí? Acabo de responder tu pregunta, Denis. ¿Lo entendiste? ¿Cómo sabes que son los tíos y los abuelos? Porque se ve en el, o sea, es como que fuera un árbol genealógico. Si aquí está mi paciente viene desprendido de esta unión. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí están unidas 2 personas, una mujer y un hombre. Estas 2 personas unidas tuvieron 2 hijos. Eso es lo que significa, que se desprende de aquí. 2 hijos. Una hija y un hijo. Mi paciente es el hijo. ¿Cómo sé que es mi paciente? Porque tiene doble recuadro. Al paciente le ponemos doble recuadro. ¿Sí? Pregunta, ¿significa algo que el paciente esté más arriba? Básicamente no, pero si te das cuenta, ¿qué significan las 3 líneas? Fusionados. Quiere decir que mi paciente es extremadamente allegado a su abuelo, muy, muy apegado a su mamá y sumamente apegado a su tío mayor. ¿Pero qué pasa con papá? Vean cómo está la relación con papá. Esto significa distanciamiento. ¿Sí? Tuk, 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 tuk. Tuk, tuk, tuk. No hay distanciamiento. Eso quiere decir, pero para que yo pueda saber realmente qué pasó aquí, yo voy a subir y voy a leer el párrafo. Probablemente el papá es abusador, es alcohólico, algo pasa con el papá, pero no tiene buena relación con él. Con su hermana, si se dan cuenta, tiene una amistad cercana, o sea, se lleva bien con su hermana y con su mamá se lleva bien. ¿Sí? A ver. Y si te das cuenta, si vemos esto, con respecto a lo que preguntaría a Liz Andrea, significa algo que el abuelo esté más arriba, probablemente quiere acentuar este genograma que el abuelo y el tío han fungido esta figura paterna, más el abuelo, ¿verdad? El abuelo ha sido el que ha establecido esa figura paterna porque el papá está ausente, o sea, la relación es distante. Con el papá, cero que ver, ¿sí? Y dice, por los cuadros que son hombres y la mujer círculo, todo lleva una conexión organizada. Así es. Entonces vamos pudiendo entender, ¿verdad? Hacia dónde, qué lleva qué. O sea, hay que verlo despacio, ¿verdad? Para irlo entendiendo. Los que están unidos, ¿verdad? Con las líneas quiere decir que tienen una relación como pareja, ¿sí? Son pareja. Y vean las linitas que salen de estos 2. Por eso es que yo sé que aquí hay un hijo. Aquí hay un hijo y aquí hay un hijo. Este cuadrito y este circulito no están unidos hacia arriba. Eso quiere decir que son familia política. Ellos están unidos con ella. Es decir, que este es el esposo de esta hija.
este es el esposo de esta hija y ella es la esposa de este hijo. ¿Sí? Así es como yo puedo saber entonces que son los tíos. Estos son los tíos, porque si esta es la mamá, estos son los hermanos de la mamá, son los tíos de mi paciente. ¿Sí? ¿Y por qué están los tíos? Porque vean, uno dirá, a la mano, y me tengo que extender hasta los tíos. Lo que sucede es que no siempre. Uno hace esta pregunta para poder sacar esto en la historia familiar, ¿verdad? Uno pregunta, a ver, cuando uno primero va de núcleo familiar, ¿con quién vives, verdad? Por ahí empieza y la gente empieza a decir. Por ejemplo, le dice la gente, sí, vivo con mi papá, y con mi mamá y con mi hermana. ¿Solo ustedes viven en la casa? Sí, solo nosotros. ¿Tus abuelos? ¿Tienes abuelos? ¿Viven? No, no viven. Sí viven, ¿verdad? O sea, y entonces me va a decir, ¿verdad? Y en este caso, si se dan cuenta, ¿por qué solo aparecen los abuelos maternos? Yo obviamente tuve que haber preguntado, ¿por qué? Porque si no hay relación con el papá, menos con la familia del papá. Pero esto es este caso. Hay algunos casos en donde la relación con el papá está fracturada, pero con la familia del papá, sí, ¿verdad? Y dice Andrea, ¿son los únicos vivos? No necesariamente, porque yo puedo poner también en el genograma a personas que han fallecido. Les cuento, en este genograma están solo los que están vivos y están realmente representados ellos porque son los importantes, no porque estén vivos, porque son los importantes. Que no aparezcan en el genograma los abuelos paternos es porque aquí esta relación, nada, ¿sí? Bien, voy, significa algo, ¿verdad? Por los cuadros que son hombres, dice, y eso no está la parte paterna del árbol. Acabo de explicar eso, Aimé, ¿sí? ¿Por qué no está? Porque seguramente no hay relación, o sea, ni siquiera les habla, el niño no le habla a esa familia, no, ni los conoce, ni los ubica, ¿verdad? Aquí estoy asumiendo que es un niño por la distancia, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Podría ser un adolescente o un adulto. Alguno de ustedes, en su caso, no va a ser un niño, su paciente es un adulto, ¿verdad? Podría ser ese adulto, ¿verdad? Algunos de ustedes tendrán mucha estrecha relación con su abuelo, o estas líneas podrían ir estrecha relación con la abuela, ¿verdad? Porque el abuelo, por ejemplo, podría aparecer aquí, pero si él estuviera fallecido, si alguna de las personas de este genograma estuvieran fallecidos, le colocamos una crucita, ¿sí? Un símbolo de una crucita, para saber que, por ejemplo, esa persona es importante, ojo, sobre todo cuando estemos hablando de duelo, ¿verdad? Imagínense cómo tiene que quedar este genograma si con esta relación estrecha el abuelo estuviera fallecido. Yo estaría trabajando un duelazo con esa persona, y yo lo puedo saber solo con ver el genograma, porque aquí me dice que ese está estrecho, y si él estuviera fallecido, ¿qué puede estar sintiendo? Cuando alguna de estas tres personas, eso es otra de las cosas que son importantes. Por eso el genograma no solo nos muestra quién es hijo de quién o para dónde, sino que nos muestra las relaciones, ¿sí? Cómo son las relaciones con cada una de las partes de la familia. Porque eso a mí ya me prepara para poder acompañar a mi paciente. Cuando este o este fallezcan, ahí vamos a tener un tema a trabajar, ¿verdad? Si eso llegara a pasar. O cuando nos llega contando el paciente, es que tuve una pelea con mi tío Alberto. Yo sé que tiene el tío Alberto es este, porque yo también ya sé que el tío Juan es el esposo de la tía, hermana de la mamá. Está inventando los nombres, ¿va mucha? Pero yo ya sé que Alberto es este. Yo tengo que tener muy claros los nombres de quiénes son esas personas importantes para mi paciente. Es que tuve una pelea con mi tío Alberto. ¿Cómo puede sentirse? Miren cómo es la relación. Eso ya me permite a mí interpretar cómo se está sintiendo. A que él me dijera, tuve una pelea con mi tía María. Le pela a la tía María. La relación, o sea, existe, pues ella existe, pero no hay una relación estrecha. Entonces ella realmente no es importante. Entonces cuéntame cómo pasó, qué pasó. Es que está mi tía, mire, que no sé qué. ¿Sí? Para eso sirve esta claridad. Y es que solo viendo el esquema, yo no tengo que leerme toda la historia, solo con el esquema yo me recuerdo quién es. ¿Sí? Mucha. Porque esto es un paciente el que ustedes van a hacer ahorita. Cuando uno tiene 20, 30 pacientes, chicos, Mario, ¿no? Ya no sabe que este se llama Alberto, pues. Uno tiene que revisar. Y eso se hace en la preentrevista. O sea, la próxima vez que ustedes vayan a ver a su paciente, ahorita que van a hacer solo la segunda, ustedes revisen todo lo que les dijo, recuerden los nombres que les dijo, métanse la cabeza, apréndanse esas cosas, porque ustedes van a ir listos. Me comentaste en la primera sesión que tenías 2 tíos, ¿verdad? Pero creo que no me contaste, ustedes están viendo, yo no sé si los tíos tienen primos o pero no sé si tus tíos están casados, divorciados. No, mi tía fulanita, y ustedes no pueden decir, perdón, ¿quién era tu tía fulanita? No. Ustedes lo tienen que tener listo, ¿sí? Por eso que uno estudia.
Entonces, dentro de su propio genograma uno va poniendo y uno, con esa velocidad con la que la gente le habla, mucha. Uno solo medio anota y después me tengo que sentar en la hoja de evolución a organizar esto, porque si no yo no voy a saber con quién va, dónde va, quién es, ¿sí? Y cuando me vuelva a preguntar, yo estoy en gallo. Yo no me recuerdo. Y hay historias, muchas ustedes no se imaginan. Cuando el problema es relacional, cuando el problema es de relación de pareja, ay, Dios mío. O que son par de personas que son polisexuales. Dios mío, les van a tirar una cantidad de nombres, 10, 15 nombres de parejas. Y todas están activas. Ustedes tienen que saber. Mire, es que me fui con Alex. ¿Se recuerda quién es Alex? Claro que yo sé quién es Alex. Yo no puedo decir, ay, no, perdón, ¿quién? Me explico, ¿sí? Entonces ustedes ya van a tener que tener esa claridad ahorita. Si hacer clínica es complicado, mucha. Pero es chilero. Si uno de verdad le gusta ayudar a las personas y trabajar con las personas, ¿sí? Es uno por la familia maternal y otro por la familia paternal. No necesariamente, Belén. De hecho, nos puede salir, si aquí hubiera sido, hubiera tenido, si los dos hubieran sido importantes, los dos abuelos son importantes y todo, ¿verdad? Tendríamos que haberlo, este genograma tendría que ser distinto, ¿verdad? Tendría que estar, entonces, el papá, por ejemplo, tendría que haber bajado un poquito más y esta línea más hacia, o sea, la línea esta, digamos, esto tendría que haber bajado un poquito más ella para poder hacer la línea y subir al papá aquí. Y entonces tirar el genograma del papá para acá. O sea, se vuelve más grande, ¿verdad? Este es uno de esta forma. Okay, depende. Y, a ver, ahí me dice, los hombres van todos, sí, nos organizamos así, hombres de un lado, mujeres de un lado, para que sea más fácil de ver. Ah, ya te había respondido, Jessica. Son los únicos vivos, ya aclaré eso, cuando se mueren se marcan, así es, Jessica, se coloca una crucita, ¿verdad? Para saber que esa persona ya falleció. Preguntamos, ¿cuándo? Una pregunta. Dime. Con lo que es el orden, así digamos, del orden de los hijos, ¿no se ponen en el orden así como que del más grande al más pequeño? ¿O? Así es, sí, así es. Aquí yo sé que ella es la menor, de izquierda a derecha. Él es el hermano mayor, la hermana de en medio, y ella es la menor, ¿sí? Eso quiere decir que él es el mayor y su hermana es la más pequeña. Ah, ok, gracias. Algo que yo hago también, chicos, para organizar mis genogramas, en esto solo está la silueta. Los genogramas de la licenciada Natalie tienen adentro de cada cuadrito la edad. Yo pregunto la edad de cada persona. No es lo mismo que se relacione con un abuelo que tiene 68 años a que su abuelo tenga 88. Yo ya sé que si el abuelo tiene 88, ay. Tarde o temprano eso podría, ya está en la línea. ¿Cómo es el abuelo? Vamos a preguntar sobre esta relación, ¿verdad? O sea, ustedes pueden armar el genograma de su paciente así, ya, armado, listo, como está con una sesión. Ahí tal vez vamos a responder la pregunta de Aimee, si tenés todos los datos, ¿verdad? Es complicado, por eso necesitamos por lo menos un par. Dice Denise, Lick en el orden en algún tipo de información como edad. Ah, ya acabo de decir eso, ¿ve? Qué bueno. Sí, yo le pongo la edad en medio de los circulitos para que yo tenga como más claro y le pregunto, y a veces la gente no sabe, ¿cuántos años tiene tu hermana? Ay, tendrá como 24. Cuando no saben tampoco lo expresionamos. Tiene que decir porque yo no necesito para... No. Un estimado más o menos, ay, ya sabes, como 60. Pues como 60, ¿verdad? Entonces, yo sí aclaro para saber que no es una edad concreta que se sepa la persona, le pongo 60 más menos a la par, ¿verdad? Ese es un indicador para mí, para yo saber que esa es más o menos, ¿verdad? Lo que el paciente se recuerda. Lee, ¿qué significan las dos líneas que están en la relación con la tía? ¿Con la tía? ¿Estas de acá? Divorcio. ¿Estas? Me dice si son estas, Denise, las que me estabas preguntando. Esta tía con él está divorciada de su esposo. Y aquí está abajo, aquí ya lo vas a poder ver, mira. Porque aquí está la nomenclatura. Entonces, el genograma se puede leer cuando yo veo la nomenclatura. ¿Sí? ¿Qué significan las dos líneas? Eso ya lo vi. Si el árbol genealógico del paciente es muy amplio, es necesario poner todo. Ponemos lo más importante, Roberto, lo que realmente es importante. Si es demasiado amplio, vamos a colocar, te digo, si por ejemplo te dice el paciente cuando te está hablando, ¿verdad? Que sí, que ya los dos abuelos de parte de papá fallecieron, pero él nunca tuvo relación con ellos, entonces realmente no tiene relación, ni recuerda que le afectara, ni nada, entonces eso no es importante para él, no lo pongo en el genograma, pero sí lo anoto dentro de mis cosas.
porque todos los duelos, me peguen o no me peguen, le pegan a la familia. Y cuando la familia está afectada, eso significa que durante esa etapa de ese tiempo hubo dificultades. ¿En qué sentido? A mí no me afectó, dice el paciente. ¿Pero qué sucede? A su mamá sí, su mamá estuvo ausente por un año entero en lo que superaba la muerte de su papá. Y entonces, ¿qué siente el paciente? Un abandono terrible en el 2008. ¿Y qué pasó en el 2008? Murió el abuelo, que no importaba. No le importaba a él, pero es que afectó a la familia. Entonces, si anotamos esas muertes, todas las muertes son importantes. Las anotamos, ¿verdad? Pero no voy a colocar a los abuelos porque no, para él no son importantes, ¿sí? Bien. Dice Andrea, hay genogramas donde se ponen hasta los mejores amigos. Así es, Andrea. En general, yo no manejo genograma ahí, sino que eso lo coloco en historia social, y lo que sí pueden hacer cuando los amigos son muy importantes, porque recuérdense que todas las historias son distintas. A veces la familia, ni tengo relación con la familia, yo no le hablo a nadie de mi familia hace 1000 años, entonces yo tengo que poner, obviamente el genograma, la familia existe, ¿verdad? Pero entonces yo pongo estas linitas, ¿verdad? Que no le habla a nadie. Pero con quienes sí se relacionan los mejores amigos. Entonces, en historia social, eso va en historia social, yo puedo hacer el propio genograma de los amigos, ¿verdad? O sea, no es un genograma realmente, pero puedo hacer un pequeño esquema que a mí me oriente a poder ver a los mejores amigos. Denis dice, sí, Lick, y si murió alguien, se pone la cruz y se puede poner el año. Sí, de hecho yo pregunto, ¿verdad? ¿A qué edad murió la persona? Y luego yo voy haciendo mis cálculos de los años, ¿verdad? O si no, puedes preguntar qué año murió y yo le pongo a la par del cuadrito, o sea, está la X y a la par el año en el que muere, ¿verdad? Eso me permite a mí después hacer los análisis, llegar a una conclusión de qué está pasando, ¿verdad? Hay un núcleo de abandono, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? La persona no les puede decir cuándo, pero solo les dice así como, ay, no sé, mire, desde que se murió mi abuelo, mi mamá cambió usted. Y ellos echándole la culpa a la mamá, o sea que ellos no tienen que ver nada malo con ellos, mi mamá cambió, entonces, y mi papá, entonces empezó a pelear un montón con mi papá, y bueno, pero bueno, eso fue en el 2008, la cosa es que en el 2010 se divorciaron. Ah, sí, pues nada tiene que ver, todo tiene que ver, mucha, y esa es la lectura que nosotros como psicólogos podemos hacer de la realidad del paciente. El paciente no la puede hacer por sí mismo, si no, no les pagara, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacen, pero ustedes tienen que tener ordenada la información. Bien, entonces aquí ya me metí a lo de genograma, ¿verdad? Entonces, bien, aquí iríamos viendo. Entonces, ¿entendida la historia familiar? Espero que sí. Historia escolar, cuándo, dónde, cómo estudió, perdió años, ganó años, cerró rápido el colegio y entró muy pronto a la U, cuando estaba en el colegio, cómo eran sus maestras con él, qué recuerda del colegio, su mejor experiencia, su peor experiencia, sufrió bullying, qué pasó en el colegio, mismo si tiene trabajo, ¿verdad? En el trabajo, si no tiene trabajo, chicos, ¿qué pasa con la historia laboral? Se omite, tranquilos, no hagan entrar en pánico, pero no trabaja, ¿qué hago con la historia? ¿Me la invento? No, se omite, si no trabaja, se omite. Pero si es una persona que estudia y trabaja, voy a poner las dos, ¿verdad? Una persona que solo estudia, voy a tener que tener una historia escolar muy amplia, ¿verdad? Desde sus primeros años hasta la universidad. Es un buen estudiante, es un mal estudiante, le va bien, le va mal, ¿sí? A veces, si estamos hablando, algunos de ustedes, si su motivo de consulta está en los exámenes y en todo lo escolar, esta es la historia que tenemos que tener más nutrida, ¿sí? Sí, Marlene, si ha trabajado, ahí sí voy a tener historia escolar. Ahí voy a tener historia laboral, perdón. Si ha trabajado antes y ahorita no trabaja, sí tengo. Con que haya trabajado una sola vez, así sea la historia de nuestros pacientes, a veces es que trabajaron barriendo, que trabajaron lustrando zapatos. Eso es historia laboral, chicos. Que trabajaron vendiendo dulces en el semáforo. Y ahora, hoy por hoy, son profesionales y pueden pagarse sus procesos de psicoterapia. Pero van a tener que salvar y sanar esas historias dolorosas de esos años, ¿verdad? En donde le tocó no poder estudiar, sino que tuvo que sacar un bachillerato por madurez, ¿verdad? O una primaria por madurez, porque cuando era niño vendía en el semáforo. Eso es historia laboral. Dolorosa, ¿verdad? Pero se coloca, chicos. A ver, si se trabaja, se debe poner en dónde trabaja y demás. Sí, dónde, cuándo, puedo colocar los horarios, ¿verdad? Si trabaja de lunes a viernes, si solo trabaja domingos, y todo lo que yo necesite saber del trabajo. Dice Waldalic, ay, muchas, sí, ya tenemos 4 minutos, ¿verdad? Ok, 4 minutos. 3 más bien, porque ya eran las 57. Voy terminando esto rápido. Por ahí me preguntaban la historia sexual y de pareja, ¿verdad? Preguntamos, por ejemplo, si es mujer, ¿cuándo fue su primera menarquia? ¿Verdad? ¿Cuál es la menarquia? La primera menstruación, ¿verdad? Cuando
cómo se comporta en lo sexual, ¿verdad? Si es activo sexualmente, si no es activo sexualmente, si tiene parejas, múltiples parejas, cómo se comporta en lo sexual, si es más chiveado, si es más aventado, si es, todas las personas son sexualmente distintas, ¿verdad? ¿Qué más, verdad? La persona podría, digamos, contar, aquí vamos a ver de pareja también, entonces, ¿cuántas relaciones ha tenido, verdad? Se le pregunta sobre su primera vez sexual, ¿verdad? Si fuera un tema sexual, indagamos en eso, ¿verdad? Si no, no. Si no, no. Voy a tener la necesidad de indagar dependiendo del motivo de consulta. Si no, historia sexual en general, ¿verdad? Lo que sí es importante es saber si es mujer, cuándo menstruó por primera vez, eso sí es clave, ¿verdad? Si desarrolló desde los 9 años, si desarrolló hasta los 15, ¿verdad? Si tiene problemas de ovario poliquístico, si tiene problemas, sí, hombres, ¿verdad? Se pregunta, por ejemplo, si son hombres y mujeres, ¿verdad? Si son activos sexualmente, eso es lo más importante, ¿verdad? Si no, o sea, no indagamos mucho, ¿verdad? Su preferencia sexual, ¿verdad? De lo que nos vaya diciendo, y eso se puede intuir a partir de que le preguntemos lo de pareja, ¿verdad? ¿Tiene novio? ¿Está casado? ¿Verdad? Eso no es tan invasivo y la gente empieza solita a hablar, ¿verdad? ¿Cuándo fue su última relación? ¿Con cuántas personas ha tenido relación de pareja? O sea, ¿cuántos novios ha tenido? ¿Verdad? ¿Cuál es su relación más tormentosa, su relación más feliz? ¿Verdad? Si el problema va hacia lo relacional, esta historia la tenemos que tener. O sea, la historia más grande va a ser en donde el problema está ubicado, porque el problema está o en lo laboral, o en lo escolar, o en lo social, ¿sí? Lo social, todo lo amiguero, ¿verdad? Es parrandero, le gusta más quedarse en su casa, cuando sí es parrandero consume sustancias, ¿verdad? La historia sobre su salud va en lo personal, sí, en lo personal. Todos los temas médicos, ¿verdad? Si consume medicamentos, si tiene alguna enfermedad, sí. Bien, uso del tiempo libre, importante, ¿verdad? ¿Qué hace cuando no tiene que hacer algo? ¿Qué hace con su tiempo libre? Luego, personalidad básica. Vamos a poner las características y los rasgos de personalidad. Les voy a subir este documento que es de la Universidad de Finisterrae, en donde van a poder ustedes ver toda la información que hay para poder sacar la personalidad. Lo van a tener que leer, de esto vamos a tener una comprobación de lectura, por cierto. ¡Uy! Me queda un minuto. Bien, y personalidad premórbida, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo era la persona antes de padecer esto? Potencialidades del sujeto, chicos. Qué buenas, qué características tiene, cualidades. Es muy bueno para dibujar, es muy bueno para escribir, es muy pilas para cocinar, es excelente jugador de fútbol. ¿Qué es lo que tiene bueno? Las vamos a necesitar, porque cuando él venga de bajón, yo tengo que saber por dónde levantarlo. ¿Sí? Si yo no lo conozco, no voy a saber por dónde levantarlo. Si yo no conozco qué le gusta, no voy a saber qué ponerle a hacer en sus tareas de psicoterapia. Eso va a ser para después. Si odia dibujar, yo no lo voy a poner a dibujar, ¿sí? Pero solo puedo saber qué cosas sí le gustan. El examen mental, por supuesto, lo incluimos. Análisis de signos y síntomas, chacam, ¿qué es esto? ¿Verdad? Línea base inicial. Y eso sí se los... Bueno, pero tranquilos que no me van a entregar historia clínica. Lo que quiero es que revisen, ahora que ya entendieron, ¿verdad? ¿Qué lleva? Y esta, vean esta, tranquis, van a poder bajar un poquito el mosh, ¿verdad? La historia clínica breve de este tipo, chicos, cuando tenemos solo 1 o 2 sesiones, es el tipo de historia que vamos a poder llenar. Entonces, realmente esto es lo que tiene que tener la suya. Pero, si ustedes pueden ahondar en las historias, perfecto, como práctica, hasta donde puedan, ¿ok? Pero la que ustedes entregan es una historia clínica breve, miren qué linda. Bien, bebé, ¿sí? Pero ya les explico la próxima clase todos estos, línea base inicial, impresión clínica, el uso de este documento, porque ya se van. ¿Sí? ¡Ay, Dios guardará en 1 minuto! Ni de chiste. Esto lo vamos a tener que hacer en otra clase. Bonos. Adiós, chicos. Les toca hacer otra clase. Denise dice, ¿todos estos aspectos los debemos de tomar en cuenta en esta tarea? Sí. Sí, exacto. O sea, tienen que ver, por eso es que quería que lo tuvieran claro, porque como van a hacer su segunda entrevista, fíjense con su hoja de evolución de la primera qué tienen y qué les falta. ¿Sí? Para poder llenar esto. Y ya vamos a ver análisis, signos y síntomas, porque esto ya es un análisis. ¿Qué tienen que tener los signos y los síntomas? Eso sí, obvio, ¿verdad? Para poder hacer un análisis. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se llena la historia clínica? Les voy a subir este documento también, súper lindo, que está, ahí les va diciendo pasito por pasito lo que yo les expliqué hoy. Bye, chao, tienen clase. Adiós. Que tengan feliz día. Lick, una pregunta. Dime. Fíjese que yo no sé, no abarqué los 45 minutos en mi primera entrevista. No ¿La sé si verdad? tengo... Sí, ¿Y ya tiene toda esa información?
no tengo toda, pero es que como nunca había hecho una, entonces sentí de que ya tenía todos los datos, pero ahorita me doy cuenta de que no. Así es. No pasa Entonces, nada. Tiene que resolver, mi corazón lindo, cómo pepitas le va a hacer en esa segunda sesión. Usted tiene que hacer una gestión divina del tiempo. Entonces vas a tener que ordenarte muy bien para poder aprovechar al máximo la hora que tenés. Porque recuerda que puedes tener 45 o una hora. Tú escoges cuál te sirve mejor. La primera es la primera, mi corazón lindo. Ya me fue. Y eso es todo lo que tengo yo de esa persona ahorita. Entonces, ok. para la segunda. ¿Qué voy a lograr sacar en esa hora de lo que me falta? Me ordeno, qué preguntas, qué me falta, qué no puedo dejar, ¿verdad? O sea, hasta la Muy bien. nada. Muy bien, gracias. Y Bueno, una pregunta. dime. Lo que acaba de explicar lo va a subir en ese documento que dijo, que está todo Sí, más mis niños, detallado. ustedes van a tener el esquema, van a tener el documento para que los lleve de la manita para ir haciendo su historia, van a tener el otro documento para que, porque cuando miren y ustedes digan, ay Dios, rasgos de personalidad, Dios de mi vida, yo no sé, ¿va? Ahí este es otro documento que lo pueden consultar, o sea, van a tener todo, ¿verdad? Y tranquis que la elaboración de todo este trabajo se entrega hasta el 14 de octubre. Entonces vamos poquito a poquito, ¿verdad? Por ahí que no nos dio tiempo de ver signos y síntomas hoy, me van a decir así como a la madre, y signos y síntomas tranquis, tenemos tiempo para eso todavía, ¿sí? Ahorita prepárense, lo que yo necesitaba que vieran es todo lo que se necesita para que estén listos a la segunda entrevista, ¿ok? Ok, muchas gracias, licenciada. Licenciada, yo tengo una duda. Dime, Jessica. Con lo del examen mental, o sea, ¿esto ya se lo aplico en la segunda entrevista o se aplica en la primera? Examen mental, primera y segunda y todas las entrevistas de la vida, toditas. Yo paso examen mental siempre, porque voy a tener que hacer una comparación que por ahí les había puesto, vamos a ver, para responder a tu pregunta, que por ahí les había puesto ese esquema, ¿verdad? Vamos a ver, examen mental. Lo voy a abrir. Necesito tener las dos, te lo voy a compartir, porque se recuerdan que ese me lo voy a entregar, ¿verdad? Ese sí me lo entregan junto con la historia clínica. Este, que vimos la clase pasada. En la clase pasada les expliqué cómo usar este, ¿verdad? Entonces, aquí, en el que ustedes me entreguen, yo voy a tener que ver el cheque del examen mental de la primera sesión y los cheques de la segunda sesión, para poder comparar. De repente en las dos sesiones llegó afable, maravilloso. En las dos sesiones tenía lenguaje coherente, maravilloso, ¿verdad? En las dos sesiones tenía, por ejemplo, no habían ni ideas suicidas ni ideas homicidas, entonces eso no se presenta, ¿verdad? Orientado en persona al lugar, sí, las dos sesiones, pero de repente en la segunda sesión yo sí lo vi un poco perdido. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Me dice martes y yo lo estoy entrevistando jueves. Entonces yo le pongo aquí que no está orientado en tiempo. ¿Sí? Pero en la segunda sesión, porque en la primera sí venía muy orientado. Hago examen mental en las dos. Yo tengo que poder, eso es lo que ustedes me van a entregar, las dos columnitas chequeadas de cada sesión. ¿Vale? Ah, muy bien. Gracias. Bueno. La manera por ahí levantada, dime. Yo tengo una pregunta, es que fíjese que yo no supe la verdad manejar muy bien esta parte porque mi paciente me preguntó que qué recomendación daba desde la primera entrevista, entonces yo la verdad no supe manejarlo y yo considero que no le respondí muy bien porque solo le dije que tratara la manera de estar tranquila y pues es una respuesta tal vez no muy correcta, pero la verdad no sabía qué decirle, entonces no sé si porque Claro. me imagino que ahorita en la segunda me puede volver a decir lo mismo y no. Claro, y es que te cuento que esa tu recomendación no le va a servir de un pepino, ¿va, chula? Intenta estar más tranquilo, ¿verdad? Olvídate, ¿verdad? Ese es en el tipo de cosas normal, mi niña, normal, completamente normal, porque uno dice, Dios mío, y eso es precisamente lo que yo quiero que experimenten, esa sensación de, Dios mío, si la persona me pregunta esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Por eso es que está esta práctica de esta manera. Que lo hayas dicho, que le hayas dicho ahorita tranquila, es que por suerte es tu compañero, ¿verdad? Él sabe también que tú no sos una profesional aún y que no le ibas a poder dar una recomendación de un profesional, ¿verdad? No tenemos todavía los elementos para dar una recomendación desde la primera, ¿verdad? Por eso les decía, no coman ansias. Esta pregunta y todo lo demás. Y si te vuelve a preguntar, ¿verdad? Ahí es en donde les digo, cuando uno sí está atendiendo pacientes reales, uno va con su supervisor, como me lo estás diciendo a mí ahorita. ¿Verdad? Entonces yo, para hacer la supervisión, te tengo que preguntar qué era lo que le estaba pasando, ¿verdad? Entonces tú me tendrías que contar, ¿verdad? Pero
pero por respeto de la persona y toda su confidencialidad, o sea, eso tendría que ser como muy en privado, ¿verdad? Pero si tu recomendación fue que tratara de estar más tranquila, o sea, es una recomendación como muy amplia y believe me que lo ha tratado. Por eso es que ese tipo de cosas no las decimos nosotros, ¿verdad? Nunca. Porque ya lo ha tratado, la persona lo ha tratado y por eso es que está llegando contigo. Y ahí es en donde uno dice, no sé ni qué hacer. No tienen que saber ahorita. Relax. Lo que hiciste en ese momento era lo que tenías y con los recursos que tenías era lo que pudiste decir. Y es importante que reconozcas, tal vez no fue muy atinado, en efecto no, pero tú no sos una profesional de la salud mental aún. ¿Sí? Si te vuelve a preguntar, lee. Eso es lo que quiero que hagas ahorita. Ponete a pensar, a ver, ¿qué le pasa a mi paciente? ¿Qué es lo que me dice que tiene? Que no logra manejar la ansiedad de repente. A ver, entonces ponete a leer, ¿verdad? Ejercicios de manejo de ansiedad. Y pensá con lo que ya sabes de ella, ¿qué le podría funcionar? Si es una persona que es muy creativa, si es una persona que le podrías incluso recomendar y uno se las pasa muchas veces, ¿verdad? Como recomendación. Eso es parte de lo que uno prepara para la siguiente entrevista. ¿Te recuerdas que me mencionaste algo de lo que podías hacer, ¿verdad? Con tus características me contaste que te gusta pintar, ¿verdad? Ay, sí, me gusta un montón pintar. Ah, bueno, entonces, y le enviamos, por ejemplo, un diseño de un mandala, ¿verdad? Puedes probar, cuando estés sintiéndote muy ansiosa, ir pintando este mandala, poco a poco, ¿verdad? No tiene que ser de una vez, ¿verdad? Vas pintando. Te estoy poniendo un ejemplo de muchísimas técnicas que pueden recomendarse, pero te digo, no quiere decir que esto le funcione a tu paciente. Yo tendría que saber la historia de tu paciente. Porque si el paciente odia los colores, además, es alguien así todo si yo lo pongo a pintar, va a tener una percepción como, ay, está ridícula pintar, ni que yo fuera un niño, pues, olvídate. Esa no la puedes usar. Pero si es una persona creativa, si tenés un artista, le va a encantar. Le va a encantar y va a ser feliz. Y luego regresa diciéndote, mire, ¿sabe qué descubrí, licenciada? Compré un libro de mandalas de la idea que usted me dio. Feliz la gente. Pero cada ser humano es distinto. Entonces, ¿qué hago? Me preparo, mi amor. Leo. Veo opciones y entonces ya voy bien lista, como tú dices, y si me lo vuelve a preguntar, entonces yo ya le puedo recomendar algo más atinado según lo que él necesita. Esa lectura, para poder hacer una recomendación en primera, tengo que ser un experto. Yo hago una lectura así, yo armé la historia clínica en mi cabeza, yo ya sé qué quiere, qué necesita y qué no hace. ¡Pum! Yo lanzo una y entonces la gente regresa. Ay, es que usted es como mágica. No soy mágica, soy analítica. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, mi niña, tranquis, ahorita relax. No pasa nada, Mirna. A ver, Laura pregunta, a ver, voy leyendo el chat que habían escrito por aquí. ¿Y ustedes qué hacen aquí, Dios de mi vida? ¿No tienen clase? Ya se despidieron, feliz día los que quedamos. Escuchamos, dice Daniel, literal, Andrea. Exacto, dice Denise. Lick, en mi caso, que supa, sí, pues, uy. Ay, Daniel, no te metas ahí. No te metas ahí. Porque esos son engañosos. Bueno, voy a decirlo en voz alta, ¿verdad? Daniel me pone en el privado que un tema delicado, ¿verdad? Se tocó un tema de duelo, de un fallecimiento muy reciente. Ahí tenemos que tener los ojos al Cristo, ¿verdad? Porque me habla de un fallecimiento de hace 2 meses. Uy, chicos, está muy fresco. Y entonces, recuérdense que la persona después de un duelo atraviesa sus mecanismos de defensa, entran a actuar, ¿verdad? O sea, sus mecanismos de defensa lo van a proteger. ¿De qué lo van a proteger? De que no sienta eso que le está ahogando la vida. Entonces puede que me lo pueda decir muy normal, ¿verdad? Eso es engañosísimo, ¿verdad? Y hay que tener un cuidado, porque entonces sí, falleció hace 2 meses, ¿no? Y la persona dice, madre, pero está nítida, ¿verdad? Nítida los pelos, estaba forrada en mecanismos de defensa, que es otro tema. ¿Sí? Entonces, yo no me meto a bajar mecanismos de defensa por nada del mundo, porque uno baja mecanismos de defensa cuando uno ya está trabajando con la persona. Ahorita estamos solo a nivel de entrevista, yo no me metería ahí y que tampoco pudiera ser motivo de consulta. ¿Cómo le hacemos para bajarle la escala? Le podrías preguntar, Daniel, que... por ejemplo, de eso, ¿verdad? En torno, porque si ese fue como tal vez el tema que ella se animó a sacar de una vez, no podemos meternos a eso porque te puede decir que es un 3, pero cuando estés explorando en esta sesión, te explota y se te sube un 10 y no vas a poder hacer nada con eso. Entonces, vas a preguntarle algo relacionado a eso que la moleste poquito.
por ejemplo, ¿verdad? O sea, que no tenga que ser con todas, sino que escoja una de las cosas, porque recordate que cuando una persona se va de nuestras vidas, nuestra vida cambia, ¿sí? Nuestra vida cambia horrible. Lo sacó luego, no fue lo principal, perfecto, ¿verdad? Solo lo anotas y no te metes ahí para nada del mundo, ¿sí? Si en dado caso eso hubiera sido el tema, ¿qué hacemos? Por si alguien tuviera un tema así grande que alguien está sacando, cortamos la foto. ¿Qué quiere decir? De todo lo que eso representa, la muerte de un padre, vamos a escoger una sola cosa. Por ejemplo, desde que papá no está, me toca pagar el internet, ¿verdad? Y entonces como me toca pagar el internet, ahora ya no me puedo comprar mis dulces de la tienda. Me quedo nada más en eso, en que no me puedo comprar mis dulces de la tienda. ¿Sí? No me voy a nada más grande. Ese es mi motivo de consulta. Ya no tengo dinero para comprarme los dulces de la tienda. ¡Sí! Yo no indago más, ¿vale? Para que no se destape, algo que no voy a poder controlar. Creo que entiendo, dice Daniel, perfecto. Y si no es el tema, olvídenlo, ¿verdad? Porque recuérdense que en temas delicados también, ¿verdad? Si vamos a hablar por ahí que salga el tema de la conducta suicida o algo como eso, ¿verdad? Sí he tenido pensamientos suicidas. Solo, no me meto, ¿verdad? Lo anoto. Y listo. Ok, ¿verdad? Puedo recibir, o sea, ¿cómo contengo eso? ¿Verdad? Así como muchísimas personas los tienen, ¿verdad? ¿Has intentado alguna vez hacerlo realmente? No, realmente no. Cierro, cambio de tema, ¿sí? Andrea, no aplica. Lo de que no tienen clase. Ahora me siento engañada porque mi psicóloga me regaló un libro de mandalas. Ay, dice Andrea. Es que es una técnica maravillosa. Muchos de ustedes no se imaginan lo que hace a nivel de corteza cerebral los mandalas. Una maravilla. Si les gusta, pero es que solo si les gusta. Por eso es que les hablo del tema de las diferencias y la subjetividad, ¿verdad? O sea, nosotros, si tengo un paciente al que yo siento que le va a servir, yo lo puedo proponer. Pruébalo. El paciente puede llegar diciendo, ay, no, Lick, no lo hice, no me gustó. Perfecto, anotado. Yo ya sé que por ahí no es. Entonces, no quiere decir que uno siempre le va a atinar, sino que uno va probando, pero uno va atinándole casi siempre cuando uno tiene una buena historia. Y cuando uno hace una buena lectura de la persona y uno... Ahí es en donde uno ya puede recomendar ciertas cosas que le pueden favorecer. Yo sé que a la persona le gusta bailar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace de manejo? ¿Qué tal si pones, vamos a hacer 10 minutos, ¿vale? 10 minutos, tal día, tal hora, la música. Y me mandas un audio en donde estés bailando. Ok, licenciada. Y la mandan a uno. Esas son algunas de las técnicas de intervención de qué hacer. Por ahí preguntaba Mirna. Pero es que eso lleva más conocimiento, chicos. Entonces, ¿y por qué engañada, Andrea? ¿Cómo que me siento engañada? Te regaló algo valiosísimo si lo estás aprovechando. Es algo genial. Laura, levantaste tu mano. ¿Quieres preguntar algo? ¿O se te quedó levantadita qué ratos? Mira, Andrea, qué lindo. Me encanta. Entonces, eso, Andrea, quiere decir que te está funcionando, cariño. Que te gustó, que te hizo clic. Eso es una buena intervención. Uno agradece, disfruta. Porque de repente eso es lo que les decía, nosotros proponemos algunas actividades que la gente tal vez ni las ha considerado y cuando las prueba dice, ay, la gran, qué cool, miren, Andrea dice, ya casi me lo termino, rechilero, ¿verdad? Y algunos dirán, ¿qué tiene chilero eso? Todos somos distintos, ¿sí? Todos somos distintos. Entonces yo le mandaré a alguien a que haga otro tipo de actividad. Adiós, adiós. Santo Padre, 15 minutos. Un beso. Nos vemos la otra semana. Gracias, Lick. A correo, chicos. Bye, bye.